Listo. Vamos entonces a iniciar ya con los contenidos propios de San León Magno en esta selección de cartas que se han publicado. Vamos a iniciar por una de las cartas que es como muy famosa, el llamado Tomus a Flaviano o la carta a Flaviano, que lleva el número 28. Y ahí justo lo que, digamos, vamos a destacar en el caso de León Magno, más allá de las particularidades que expresa, es la manera en la cual aborda y sobre todo plantea la cuestión de la encarnación, ¿no? Que es, digamos, lo relevante para León Magno y lo que quiere dejar establecido de manera firme y contundente. Lo primero que empieza diciendo, a partir de la influencia herética que se está padeciendo, particularmente desde las iglesias orientales y de manera puntual en Constantinopla, es lo siguiente. Dice San León, hay algo más inicuo que el deleitarse en las impiedades y no rendirse a los que son más sabios y más doctos que uno mismo. O sea que para León, ¿no? A veces el deleitarse en las impiedades, ¿no? En los sinsentidos, tiene que ver también con una cuestión de orgullo y de soberbia. O sea, con el hecho de no reconocer que hay efectivamente personas más sabias, más doctas y mejor formadas que uno mismo y que son a esas fuentes a las que deberíamos acudir. Porque, como dice, en esta insensatez caen los que están impedidos para conocer la verdad por una cierta ceguera, y aquellos que no recurren ni a las advertencias de los profetas, ni a las cartas de los apóstoles, ni a la autoridad de los evangelios, sino a sí mismos. Y ahí es donde está la clave. Caer en el error no es consecuencia de acudir y recurrir exclusivamente a uno mismo. Cuando uno mismo quiere, digamos, indagar, quiere profundizar, quiere incluso pensar, pero sin tener en cuenta otras fuentes de mucha más autoridad, ¿no? Lo que nos espera es el error. Dice, y efectivamente estos que no quieren hacer caso a esas fuentes mayores, se erigen como maestros del error, precisamente porque no han sido discípulos de la verdad. ¿No? Y aquí también hay algo importante, es decir, para ser discípulo de la verdad, lo primero que hay que hacer es renunciar a uno mismo, porque la verdad nos supera. La verdad es algo que nos convoca, no es algo que nosotros fabricamos o que nosotros producimos. De hecho, nadie puede llegar a la verdad por cuenta propia. Siempre se hace a través, ¿no? Digamos, de acompañantes que nos van facilitando el acceso. Entonces, lo primero que menciona es que los herejes, por ejemplo, maestros del error, han caído en ese error o en su planteamiento herético por no haber sido genuinos discípulos de la verdad. O sea, por haber seguido sus propias consideraciones y por haber hecho, ¿no? De sus propios juicios una especie de fuente indiscutible, lo cual se contrapondría de entrada a aquella comunión y unánime confesión mediante la cual la universalidad de los fieles hace su profesión de fe. O sea, para León Magno, la profesión de fe no es algo fundamental, porque es, en primer lugar, lo que nos hermana y lo que nos ofrece un principio de comunión compartido. Dice que creen en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen, ¿no? Dice, con estas tres afirmaciones se destruyen las maquinaciones de casi todos los herejes. Dice, porque al creer en Dios Todopoderoso y Padre, queda patente que el Hijo es coeterno con el mismo Dios. O sea, que el Hijo no es una criatura, ¿no? Divina, es Dios también. Dice, y no se diferencia en nada del Padre, porque es Dios de Dios. Hoy este tipo de afirmaciones a nosotros ya nos resultan quizá extremadamente familiares.
Pero aquí lo que le interesa a León Magno es aclarar muy bien estos puntos que son los pilares fundamentales que sostienen nuestra profesión de fe. Dice, esto significa que no es posterior en el tiempo ni inferior en poder. O sea, el Hijo de Dios no tiene un inicio posterior. Es Dios de Dios, sin principio. Por eso, como dijo León Magno, es coeterno con el Padre. Y tampoco es una criatura divina, aunque de menor dignidad. Dice León, no. No es inferior en poder. Es igual al Padre, porque es Dios, ¿no? Es también Dios. Y el mismo Hijo, unigénito del Padre, siendo eterno, nació del Espíritu Santo y de María Virgen, ¿no? Que es, digamos, el misterio de la encarnación que a León Magno le interesa resaltar. Dice, y este Hijo se consagró totalmente a la restauración del ser humano. En un primer momento, León Magno ve que la encarnación es un acto divino de consagración para poder restaurar a la humanidad en su totalidad. O sea, se encarna no para aniquilar o no para hacer desaparecer la naturaleza humanamente caída. Se encarna para restaurar esta naturaleza humana a partir de su compenetración plena con la propia divinidad. O sea, el remedio, ¿no? Al pecado es la acción directa de la divinidad. Dice, ciertamente nosotros no podríamos vencer al autor del pecado y de la muerte si aquel no hubiera asumido nuestra propia naturaleza y la hubiera hecho suya. ¿Mm? Porque para León Magno, el Hijo de Dios se ha encarnado verdaderamente y ha asumido nuestra naturaleza humana por completo. O sea, cuando nosotros decimos se ha hecho hombre, eso significa que ha asumido por entero nuestra humana naturaleza con el fin de restaurarla. Es decir, con el fin pues de restablecerla. Y fue concebido del Espíritu Santo dentro del útero de una madre virgen, la cual le dio a luz de la misma manera que lo concibió, salvada su virginidad. Y aquí León Magno, ¿no? Como de pasada, toca un misterio importante que en algún momento ya habíamos comentado. ¿Por qué dice León Magno que, ¿no? El Hijo de Dios fue concebido del Espíritu Santo dentro del útero de una madre virgen, la cual le dio a luz de la misma manera que lo concibió? ¿Por qué dice eso? Porque la concepción de la Virgen María es milagrosa y por lo tanto su alumbramiento también es milagroso, que es lo que a veces se nos escapa, ¿no? Yo he escuchado personas que decir que la Virgen tuvo un parto como cualquiera, o sea, un parto, ¿no? Como podría ser cualquier otro parto humano. No es verdad, porque la concepción fue milagrosa, el alumbramiento, el dar a luz de la Virgen, manteniendo intacta su virginidad, también es un milagro. Es decir, cómo ocurrió, no lo podemos determinar, porque ha sido al final un hecho milagroso. Un hecho milagroso tanto, ¿no? En la concepción como en el alumbramiento. Y ya con ello, León Magno nos indica que efectivamente la encarnación del Señor es una obra de restauración. Y al ser una obra de restauración llevada a cabo por Dios mismo, implica un proceder que humanamente nosotros no podemos establecer. Es decir, la obra es enteramente divina, tanto en la concepción, por ejemplo, sin, ¿no? intervención de varón, como en el propio alumbramiento. Tan es así que la madre, María,
mantiene intacta su virginidad. ¿Mm? O sea, no es que se haya encarnado y después haya tenido, ¿no? María, un parto, por así decirlo, natural. En pocas palabras, tanto la concepción como el dar a luz fueron hechos sobrenaturales. Y es lo que nos invita también a contemplar, digamos, este misterio. Así pues, dirá León Magno, salvado lo específico de una y otra naturaleza, o sea, la naturaleza divina y la humana, y uniéndose a una única persona, ¿no? La humildad humana fue asumida por la majestad divina. La debilidad humana fue asumida por la fortaleza divina. Y la mortalidad humana fue asumida por la eternidad divina. Esto es muy importante, porque, Elizabeth, ¿quieres comentar algo? Que si por favor, profesor, puede repetir esas tres últimas afirmaciones que hizo, que me parecen muy importantes. Que dice León que eh, manteniendo lo específico de cada naturaleza, la divina y la humana, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando afirmamos y confesamos que es verdadero Dios y verdadero hombre? Ambas naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, se han conjugado en una sola persona. O sea, Jesús de Nazaret, ¿no? Jesucristo, es verdadero Dios en su naturaleza divina y verdadero hombre en su naturaleza humana. Jesucristo es una persona que posee ambas naturalezas, ¿sí? Y no una en detrimento de otra. O sea, no es que la divinidad haya disminuido, por así decirlo, para caber en la humanidad, o que la humanidad se haya disuelto, ¿no? Para que se manifestara la divinidad. Es una persona con dos naturalezas, no disminuidas, no alteradas, conservadas íntegramente, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. No están en conflicto, se han conjugado, se han literalmente hermanado, se han hecho una sola carne. ¿Mm? Las dos naturalezas. ¿Mm? Se han hecho. Y por eso dice León, la humildad humana fue asumida por la majestad divina. La debilidad humana fue asumida por la fortaleza divina. Y la mortalidad humana fue asumida por la eternidad divina. Es decir, al conjugarse ambas naturalezas en una sola persona, los aspectos, por así decirlo, reducidos de la naturaleza humana se plenifican. No la anula. No, Cristo no anula la naturaleza humana, la plenifica, dándole a la naturaleza humana la majestad que no tiene, la fortaleza que no tiene y la eternidad que no tiene. ¿Mm? Es decir, es una obra, pues, de comunión, ¿no? Ambas naturalezas, vuelvo a repetir, se mantienen íntegras en una misma persona. Dice, en una íntegra y perfecta naturaleza de hombre verdadero, nació Dios verdadero, completo en las cosas divinas, completo en las cosas humanas. En Jesucristo, la naturaleza divina se encuentra íntegramente dada y la naturaleza humana también. No hay pugna entre ambas naturalezas, no rivalizan. ¿Mm? Literalmente, ¿no? Se hermanan. Dice, y no por haber asumido la comunión con las debilidades humanas, se hizo partícipe de nuestros pecados. No por eso. Y aquí hay que entender algo.
Cuando a veces hablamos de pecado, ¿no? Y ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, cometemos el error de limitarlo a un aspecto negativo de falta. ¿No? Es decir, asimilamos prácticamente, o más bien, identificamos pecado con falta moral, ¿no? Y no es así. El pecado, o lo que nosotros llamamos pecado original, que en su momento también eh, expuso de manera muy pertinente el Papa Francisco, no es otra cosa más que ese no dado a Dios en el principio. El pecado original es esa tendencia, ¿sí?, de decirle no a Dios en algo. Por eso cuando dice, ¿no?, que Cristo se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, quiere decir que Cristo se hace humano sin poseer ningún vestigio de ese no a Dios que humanamente sí tenemos. Porque Cristo es en cuanto tal el sí total al Padre en todo. Por eso es que no, digamos, sin hacerse partícipe de nuestro pecado. Por lo menos de esa tendencia de decirle no a Dios, que sabemos proviene de Adán y Eva. Por eso es, digamos, sin ese pecado. Dice, y robusteciendo lo humano sin disminuir lo divino. Porque aquel vaciamiento por el que el invisible se mostró visible y el creador y señor de todas las cosas quiso ser uno de los mortales fue inclinación de misericordia y no falta de poder. O sea, Dios se hace hombre no por una debilidad, sino por una inclinación de misericordia. No, no lo hace, digamos, asumiendo que para ser hombre tendría que renunciar o disminuir su naturaleza divina. Lo hace por una inclinación de misericordia. De tal manera que en Cristo, dirá San León, cada naturaleza, ¿no?, presente, la humana y la divina, conserva su propiedad sin defecto. No hay merma en ninguna. Lo humano, lo divino, perdón, no aplasta lo humano y lo humano no perjudica a lo divino. Por eso son dos naturalezas en una sola persona. Dice, por consiguiente, el Hijo de Dios penetra en lo débil del mundo, descendiendo desde la sede celestial y no dejando la gloria del Padre en su nueva condición, o sea, engendrado con un nuevo nacimiento. O sea, sigue siendo Dios. Es una nueva condición porque el invisible en sus atributos se hizo visible en nuestros atributos. El incomprensible quiso ser comprendido. El que existía antes del tiempo comenzó a existir en el tiempo. Y Dios, incapaz de padecer, no desdeñó ser un hombre capaz de sufrir, y siendo inmortal, no relegó someterse a las leyes de la muerte. O sea, Dios mismo no reniega de lo humano, lo asume y lo asume íntegramente. No lo disminuye, no lo modifica, digamos que uh, no lo evade, lo asume plenamente, ¿no?, desde su propia naturaleza divina. Y fue engendrado en un nacimiento verdaderamente nuevo, porque una virginidad inviolada le proporcionó la materialidad de su cuerpo. Y esto era algo que generaba muchas controversias, porque para algunos herejes la encarnación era una especie de apariencia o adquisición de apariencia humana.
En cambio, León dice, no, el nacimiento del Señor involucra que María, siendo su madre, es precisamente la matriz que le dona su materialidad humana. O sea, también es carne de su carne. De María es donde adquiere, ¿no?, la humanidad correspondiente. ¿Entiende? O sea, no es que se haya creado, por así decirlo, una humanidad diferente. No, de María es donde recibe, como dice León Magno, la materialidad de su cuerpo. Por eso, dice León Magno, debemos entender que de la madre del Señor fue asumida la naturaleza, no la culpa. ¿Qué pasó, Paola? Solo un comentario que me parece desde ese punto pues muy acertado porque a veces pensamos de otra manera. Es que hay un teólogo igual que tiene unos videos sobre los cuatro dogmas de la Virgen Ujú, y sobre la defensa de la Virgen en estos cuatro dogmas, sobre todo por las cuestiones de los hermanos protestantes. Entonces dice, es que o sea, bueno, la situación de la Virgen no habla de la Virgen, habla de quién es Cristo, habla de quién es Dios. No es ujú, exactamente hablar de María. O sea, obviamente en hablar de Cristo hablamos de María, pero los dogmas no son para defender a María, sino a defender quién es Dios. ujú. Entonces, Pues, ujú, se me hizo muy interesante esa parte porque regularmente no lo vemos así. O bueno, yo no claro, lo había visto así. claro, y es verdad, o sea, pero a ver, dos cosas. Es cierto, ¿no? La centralidad está dada en Cristo, y no es que haya que defender a Dios, ni defender a María, sino reconocer la verdad de lo dado, ¿no? O sea, ¿a qué voy? A que a veces tendemos a minimizar en exceso el papel que tiene María en la encarnación, ¿m? Porque María le dona, digamos, la condición humana en su pureza e integridad. ¿A qué voy? Había un santo, y ahorita olvidé su nombre para que vean que sí tengo mala memoria, y yo siempre insisto que tengo muy mala memoria. Me parece que era San Bernardo, que decía, ¿cómo el hijo le va a negar algo a la madre si le debe todo lo que tiene de humano? Si de ella precisamente lo ha recibido. Ujú. Y como dice San León, aun cuando su concepción y su nacimiento sean algo admirable y milagroso, no por ello su naturaleza es distinta a la nuestra. Al Hijo de Dios, la humanidad le es dada a través de María. María le dona esta, digamos, naturaleza humana. Por eso nosotros sabemos que cualquier ser humano ha nacido de una mujer. Cristo no aparece adulto, no brota de una piedra, no desciende de un arco iris. Nace del vientre y del útero de una mujer. Y eso también es muy importante. O sea, el hecho de que Dios no rehúsa, ¿no?, adquirir o asumir la naturaleza humana que a nosotros nos pertenece. ¿Cómo la asume? A través de la madre, a través precisamente de la Virgen, ¿no? Y aquí vemos también un gesto de humildad de parte de Dios. Acepta la donación de la humanidad como un regalo que Él recibe justamente, ¿no?, para poder hacer de esta naturaleza humana algo completamente nuevo, algo totalmente renovado. Pues, dice San León, el que es Dios verdadero, él mismo es hombre verdadero, y no hay ninguna falsedad en esta unidad, ya que se compenetran mutuamente tanto la humildad del hombre como la grandeza de la divinidad. Y ahí hay un punto importante.
esta idea de la compenetración plena de lo humano con lo divino. Y esa compenetración total de lo humano con lo divino, es cierto, se da en la persona de Cristo, pero al mismo tiempo se da con la participación de María. O sea, Cristo tiene, si lo quieren ver de esta manera, un origen humano. Y este origen humano, ¿no?, remite a la Virgen. No la utiliza, digamos, como un instrumento de paso del cual se siente como ajeno o como si tuviera una especie de alergia, ¿no?, de involucrarse. No, se da esta compenetración. Dice, por eso, como Dios no cambia por su abajamiento, así tampoco el hombre queda consumido por adquirir tal dignidad. O sea, en Cristo, la divinidad, ¿no?, no se altera o no se degrada por asumir la naturaleza humana, así como la naturaleza humana no queda consumida por la presencia divina. ¿Qué pasó, Paula? Ah, perdón, profe, pero bueno, aquí me surge igual otra duda. Digo, no porque sea a lo mejor demasiado importante en esto, pero solamente para despejar un poco. Entonces, la Virgen, respecto a este tema, ¿sería o no corredentora? Ok, bueno, ese es también como un punto, ¿no?, en el que se discute si es o no corredentora, si es un papel que le corresponde. Me parece que es como una curiosidad irrelevante. Y la razón es muy sencilla. En el rosario, por ejemplo, nosotros tenemos al menos, ¿no?, 50 letanías para nombrar a la Virgen. Desde Madre de Dios, ¿no?, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Consuelo de los Afligidos, Reina de los Profetas, como para ahora empezar a hablar si es corredentora o no es corredentora. Lo que es un hecho es que ella es servidora del plan de Dios. Y en ese sentido, es colaboradora de su plan de salvación. Bastaría con que a nosotros no se nos olvide que María es madre de Dios y que este Dios, hijo suyo, es precisamente el redentor del mundo. Incluso, ¿no?, bastaría con que nosotros le dijéramos madre del redentor, como lo hacemos y como se ha hecho durante siglos. Cuando se empieza a hablar de si es corredentora o no es corredentora, y vemos que hay, ¿no?, puntos a favor y hay puntos en contra, y otros dicen que se denigra a Cristo, otros que se denigra a la Virgen, me parece que estamos fallando el planteamiento central, ¿no? O sea, es madre del Redentor. Y con eso es suficiente. O sea, María en realidad en ningún momento ha reclamado un papel destacado o sobresaliente para sí misma, ¿no? De hecho, ella da luz al Hijo, ¿no?, y lo ofrece para la salvación del mundo. Y el ejemplo es claro y evidente desde el comienzo, porque en cuanto nace el Hijo de Dios, este es adorado por los magos de Oriente y por los pastores en un pesebre. Yo les pregunto, ¿qué mujer, en cuanto nace su hijo, lo envuelve en pañales y lo pondría en una mesita? Recién nacido. Nadie. Ahora se usan, bueno, en cuneras por cuestiones hospitalarias. Pero María no lo retiene para sí. Ella sabe, ¿no?, que este Hijo de Dios es precisamente el Redentor del mundo. Es, pues, en pocas palabras, el Mesías. Y eso es lo fundamental. No lo guarda para sí. Ni siquiera vemos que lo tenga en brazos, ¿no? Lo envuelve en pañales y lo coloca en un pesebre, mostrando con ello que lo fundamental es este que ha nacido y que ha nacido para salvación nuestra. Y lo importante es entender, ¿no?, quién es realmente este niño. ¿Quién es? O sea, ¿quién es en su integridad? ¿Quién es verdadero Dios
y verdadero hombre. Si nos salimos de aquí y empezamos, ¿no?, a abordar cuestiones de si es corredentora o no es corredentora, que es algo literalmente reciente, corremos el peligro de meternos o involucrarnos en discusiones estériles que al final nos desvían de lo esencial, ¿no? Como si fuera algo que nos tuviera que poner a debatir o que nos tuviera que poner a discutir. No es así. O sea, lo importante es lo que dice San León Magno. Uno solo y el mismo es verdaderamente el Hijo de Dios y verdaderamente el Hijo del Hombre. Y esto es lo que ha de afirmarse a menudo. Ujú. Dice, ¿y cómo lo sabemos? Por lo que ya se nos dijo en el Evangelio. Y aquí es donde va a recurrir particularmente a Juan. Se nos dijo, ¿no? Verdaderamente Dios, porque en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y hombre, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, esa afirmación, dice San León Magno, ¿no?, que aparece al inicio del Evangelio de San Juan, ya nos plantea el hecho indiscutible de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es más, dirá San León, el nacimiento en carne es manifestación de la naturaleza humana. El parto de una virgen es señal del poder divino. O sea, el hecho de que el nacimiento sea sobrenatural es lo que nos da testimonio de que este niño es diferente, es Dios, pero que nazca con verdadera carne humana, con verdadera naturaleza humana, también nos da testimonio de que es humano. Dice León, fíjate bien, la infancia del niño se muestra en la humildad de la cuna. La grandeza del Altísimo se manifiesta por las voces de los ángeles. En su naturaleza humana, su manifestación es muy austera. Está literalmente, ¿no?, recostado en un pesebre. O sea, humanamente, su manifestación es muy austera. Pero que lo hayan anunciado, ¿no?, en tanto recién nacido los ángeles, nos muestra su respectiva majestad. Dice, es semejante en las carencias de los humanos aquel al que Herodes planea matar sacrílegamente. Pero es el Señor de todas las cosas aquel al que los magos se gozan en adorar humildemente. O sea, para León Magno, y esto es algo importante, en los propios evangelios se nos muestra a veces la humanidad, la naturaleza humana de Cristo y a veces la naturaleza divina de Cristo, pero siempre es la misma persona. Hay momentos en los cuales Cristo se manifiesta como humano. Hay momentos en los que Cristo, siendo el mismo, se manifiesta como Dios. Pongamos un ejemplo del propio Evangelio de Juan. Cuando está en Getsemaní y llegan por él, ¿no?, los soldados del templo, enviados por los sumos sacerdotes y acompañados a su vez por Judas Iscariote, ¿no?, Jesús sale al frente y hace una pregunta. Les dice, ¿a quién buscan? Fíjense, la pregunta, acuérdense, nada es irrelevante de lo que dice el Señor. ¿A quién buscan? Y ellos le responden, a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. ¿Qué pasó con los soldados en el Evangelio de Juan? Cayeron como fulminados por un rayo. Porque ese yo soy es exactamente la misma expresión que aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente. Lo impronunciable, porque Yahvé no es lo que no se puede pronunciar, el nombre de Dios, ese yo soy, ¿no?, el famoso tetragramatón, porque son 4 consonantes, ¿no?, YHWH, esa expresión es la misma que emplea Jesús.
y los soldados caen como, ¿no? Fulminados por un rayo. Y después Jesús les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Y ellos responden, a Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, soy yo. Ya no dijo yo soy, dijo soy yo. Y entonces lo agarraron. En ese gesto, por ejemplo, Jesús está dejando claro que Él es Dios, o sea, verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Tan verdadero Dios que su simple manifestación lo vuelve intocable, inalcanzable. Y al mismo tiempo, tan verdadero hombre que puede ser tomado y maltratado hasta lo indecible. ¿Se entiende? Ujú. Eso es uno de los aspectos que a San León Magno le interesa tanto destacar. Dice, así, al que la astucia diabólica tienta como hombre, a ese mismo las cortes angélicas sirven como Dios. Tener hambre, sed, cansarse y dormir es evidentemente propio del ser humano. Pero con 5 panes, saciar a 5.000 hombres, dar con generosidad el agua viva a la samaritana, que permite al que bebe de esta agua no tener ya más sed, o andar sobre la superficie del mar sin hundirse los pies, y una vez increpada la tempestad, abatir la bravura de las olas, esto, sin ninguna ambigüedad, es propio de Dios. Entonces, lo primero que nos enseña San León es a mirar a Cristo como lo que es una persona con dos naturalezas enteramente íntegras. Es decir, con una naturaleza humana y una naturaleza divina. Por consiguiente, dirá San León, no es de la misma naturaleza llorar con amor de compasión al amigo muerto, como con Lázaro, y a este mismo llamarlo de nuevo a la vida con el poder de su voz después de 4 días en la sepultura. ¿Se entiende? Cuando llega con Lázaro, que ya ha muerto, Jesús llora. Ese llanto nos indica que la naturaleza humana de Jesús es real, está compadecido, está dolido, y ojo, no solo por la muerte del amigo, sino por el sufrimiento tan profundo que produce la muerte de un ser querido en sus allegados. ¿Me explico? Por ejemplo, en sus hermanas, etcétera. Pero después, decirle a este muerto que salga del sepulcro y que éste lo haga con su voz, ahí ya vemos que hay una naturaleza distinta obrando, pero la persona es exactamente la misma, dice León Magno. Y para que te quede más claro, o ser traspasado por los clavos, ¿no? De manera tan dura es humano, pero abrirle las puertas del paraíso a la fe del ladrón es algo que solo Dios puede hacer. Dice, así vemos como no es la misma naturaleza la que dice, el Padre y yo somos uno, y la que dice, el Padre es más grande que yo. Cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, ¿desde qué naturaleza está hablando? La divina. Cuando dice, el Padre es más grande que yo, ¿desde qué naturaleza está hablando? La humana. Por eso no es que haya contradicción. De hecho, algunos herejes utilizaban precisamente este pasaje para decir que Jesús no era verdadero Dios. Porque había dicho, el Padre es más grande que yo. Entonces, había sido o bien una criatura especial, incluso celeste, ¿no? Que el Padre había creado en su momento, o bien, ¿no? Era algo peculiar que no podía, en definitiva, identificarse como verdadero Dios. Pero lo que dice San León es la misma persona la que hace ambas afirmaciones. Lo único que tenemos que hacer es entender desde qué naturaleza lo está diciendo.
Dice, con esas palabras podemos entender que por su origen humano tiene una humanidad inferior al Padre, pero por su origen divino tiene una divinidad igual al Padre. ¿Se entiende? O sea, como humano es inferior al Padre, pero como Dios es igual al Padre. No habría, dice San León Magno, ¿no? Una diferencia radical en ambos. Dice, el que reconoce que fue hombre capaz de sufrir, que no le niegue que es un hombre con un cuerpo como el nuestro, porque la negación de la verdadera carne conlleva también la negación de la pasión en su cuerpo. ¿Por qué menciona esto? Porque si Cristo realmente no tenía una carne humana capaz de sufrir, entonces su pasión es un fraude. Y por ende, la salvación no hubiera sido un hecho. Hubiera sido una especie de apariencia. Ujú. Lo que está diciendo San León Magno es muy claro. Si tú niegas la real carne humana de Cristo, niegas la salvación que Él nos ha dado. Se compromete. Dice, por consiguiente, si se acepta la fe cristiana y no se cierra el oído a la predicación del Evangelio, que se vea cuál fue la naturaleza traspasada por los clavos, cuál la que ha quedado colgada del árbol de la cruz, y que cuando contemple el costado abierto del crucificado por la lanza del soldado, entienda de dónde ha salido sangre y agua para regar la iglesia de Dios por el baño y por la copa. Esto, ¿no? Significa que la sangre manifiesta la realidad del sacrificio pascual ofrecido por la salvación del mundo. O sea, realmente Cristo sí se sacrificó. Y se sacrificó como una víctima, como una oveja al matadero, como se mataba a un animal de sacrificio. Y el agua, dice León, es lo que expone el símbolo del espíritu que atestigua su fecundidad espiritual. O sea, en pocas palabras, con toda la tradición patrística, San León Magno ve en esta agua el símbolo del bautismo y en la sangre la Eucaristía. De ambos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, es que ha brotado la iglesia, la nueva Eva, porque ha salido del costado del nuevo Adán, que es Cristo. Si ustedes se acuerdan, cuando Eva es creada por Dios, Adán ha sido inducido a un profundo sueño. No supo qué pasó ni cómo ocurrió, para que después no dijera que esa criatura era obra suya. Cuando Cristo es traspasado por la lanza, también ha sido inducido a un profundo sueño, el sueño de la muerte. Y también su costado es abierto. De ahí que brota la nueva Eva, la iglesia de Cristo, que ha sido establecida a partir de estos dos elementos, la sangre y el agua. El bautismo, bueno, la Eucaristía y el bautismo, lo humano y lo divino. Porque eso es también lo que se conjuga en la iglesia, lo humano y lo divino. Dice, por eso escuchamos a Juan que nos dice, tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres son uno. Dice León Magno, ¿por qué? Porque el espíritu da testimonio de la santificación, la sangre de la redención y el agua del bautismo. Los tres son uno y permanecen indivisos y ninguno de ellos existe separado de su íntima comunión. O sea, en la iglesia, el bautismo, la Eucaristía y la santificación
constante y permanente del Espíritu Santo son inseparables. Porque lo que llamamos la transustanciación es una acción del Espíritu Santo. La regeneración, ¿no? La iluminación, el sacramento del bautismo, también es una acción directa del Espíritu Santo. Si lo quieren ver así, es un milagro. ¿Vale? ¿Se entiende? Por eso dice San León, la Iglesia Católica vive de esta fe y de esta fe se nutre. De modo que en Jesucristo no se cree en la humanidad sin creer también en una verdadera divinidad. Y no se cree en la divinidad sin creer también en una verdadera humanidad. O sea, la Iglesia Católica es la que confiesa íntegramente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy, vuelvo a repetir, tal vez nos podamos sentir como muy familiarizados con ello, pero hemos perdido de vista esta cuestión de las dos naturalezas y una sola persona. Por ejemplo, hay una serie que yo no he visto, empecé a ver, ¿no? Personalmente y me aburrió, llamada The Chosen, Los Elegidos. Y hay muchos que dicen que es increíble, genial, que porque ahí vemos, ¿no? Al Jesús verdaderamente humano, no sé qué. Pero es que Jesús no solo es verdaderamente humano, también es verdaderamente divino. ¿Me explico? Y siempre ha estado la tentación de querer reducir la persona de Cristo a algo peculiarmente humano o bien a algo particularmente divino. O sea, la tentación es no mantener la integridad de nuestra confesión de fe, verdadero Dios y verdadero hombre, que era justo, ¿no? Digamos, el punto en el cual los herejes se solían dividir, porque algunos decían que Dios era tan Dios que no podía rebajarse a la bajeza humana. Y otros decían exactamente lo contrario, que que había nacido era tan humano, pero tan humano, que no podía ser Dios. Para nosotros, dice San León, ¿no? Las dos naturalezas subsisten en una sola persona. De ahí pues que cualquiera que no confiese un cuerpo humano en Cristo sabrá que es indigno del misterio de la encarnación y por ende no podrá participar en su sacramento de salvación. O sea, la iglesia es un medio de salvación. Cristo la ha instituido, pero para acceder a esta salvación, pues primero hay que reconocer la encarnación. Por eso para San León era tan importante, ¿no? Digamos, puntualizar de manera tan insistente la cuestión de la encarnación. Dice, mira, la carne es la condición de la nueva naturaleza, la que en el bautismo se despoja no de la envoltura de la carne verdadera, sino del contagio de la antigua condenación, de modo que el hombre llegue a convertirse en cuerpo de Cristo, puesto que también Cristo es cuerpo de hombre, que es, si se fijan, vuelve a aparecer una de las convicciones centrales que a mi entender es la principal de todos los padres de la iglesia. Dios se ha hecho humano para que el humano se haga Dios. Eso entienden por salvación. Ahora, es algo que Dios nos ha concedido. A nosotros no nos toca, por así decirlo, alcanzarlo, nos toca recibirlo. Por eso no tenemos que hacer cosas extraordinarias, sino limpiarnos, ¿no? Despojarnos de todos aquellos impedimentos que nos obstaculizan la recepción de esta gracia tan enorme. ¿Me explico? ¿Mm? Esto de verdad es, ¿no? Digamos, como importantísimo. ¿Y cuál es? Vuelvo a insistir, el contagio de la antigua condenación.
esta tendencia a decirle no a Dios, a querer seguirse o a querer seguir el camino según uno mismo. Lo que hace el bautismo es disponernos y darnos todo lo necesario para perseverar en el sí de Cristo hasta el final. Por eso se dice que el bautismo borra el pecado original, no porque hayamos cometido una falta moral. Por eso luego también hay confusión y hay gente que dice, pero a ver, a este bebé, ¿qué pecado ha cometido? ¿Qué mal ha hecho? ¿A quién robó? ¿A quién le pegó? Es que no se está hablando de eso. Se está hablando de una, ¿no? Digamos, tendencia en la humanidad en su propia naturaleza caída. Digamos que el bautismo nos limpia esa mancha, ese no, ese vestigio de la antigua condenación del no, y nos dispone para dar el sí total a Dios. Por supuesto, a lo largo de la vida. ¿Por qué? Al final, a ver, yo les pregunto, al final, ¿qué es la resurrección? No es la resurrección el sí total a Dios sin condiciones. No es un sí pleno para que Dios consume en cada uno de nosotros lo que previamente ha dispuesto. Ser salvado, o bueno, si lo quieren ver en términos más simples, estar en el cielo, no es decirle sí a Dios de una vez y para siempre, sin titubeos, sin dudas, sin incertidumbres. No es apegarse al sí de María. No es el sí de María lo que hizo posible la encarnación del Hijo de Dios en este mundo. ¿Y no es también la tarea del cristiano? Decirle sí a Dios de tal manera que el Hijo se manifieste en el mundo a través de cada uno de nosotros. ¿No es María el ejemplo? ¿No es María la escuela? ¿No es María el modelo? ¿Qué necesidad de discutir si es corredentora o no? Cuando hay tantas otras cosas maravillosas que se deberían primero de exaltar, ¿no? O al menos de mencionar. Es ese sí. En el caso de la vida del cristiano, como decía el Papa Francisco, lamentablemente está compuesta por sí y no. A veces le decimos a Dios sí, pero no en esto. O sí, pero no así. O sí, pero después, ¿no? Estilo Agustín, el joven Agustín. Dios mío, líbrame de este pecado, pero todavía no. Bueno, al menos fue sincero, ¿no? Y eso es parte, ¿no? Del drama de la existencia humana. Entonces, lo que nosotros realmente reconocemos es que, ¿no? En la encarnación del Señor están dadas estas dos naturalezas en una sola persona, y eso es justamente lo que ahora el Señor nos ofrece a recorrer, pero en sentido inverso. Es decir, el Señor se encarna, desciende, ¿cierto? Y ya resucitado, asciende de la tierra al qué? Al cielo. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Él viene de arriba abajo y ahora nosotros de abajo tenemos que llegar arriba. ¿Qué significa en un sentido un poco más profundo? Que no tenemos que renunciar a nuestra naturaleza humana para alcanzar el cielo. Al contrario, tenemos que asumirla y transfigurarla de tal manera que humanamente nos hagamos uno con Dios. No tengo que despojar mi naturaleza humana como si fuera algo vergonzoso. La tengo que plenificar para que le dé gloria
al Redentor del mundo. Al final, a ver, lo podemos decir de esta manera. Al final, ¿qué significa ser cristiano? ¿O qué significa ser santo? ¿O qué significa ser justo? Manifestar en este mundo, en carne, lo más humano de la humanidad. Así de simple. Ser santo, ser justo, ¿no? Ser cristiano, discípulo de Cristo es eso. Manifestar en este mundo lo más humano de la humanidad. Y esa es nuestra tarea. Por eso, si se fijan, lo anticristiano es desfigurar la naturaleza humana y degradarla lo más posible. Por eso hoy vemos, por ejemplo, que el comportamiento en general de la humanidad es muy inhumano cada vez. Es más inhumano, ¿no? Hay cosas que nos decimos, ¿cómo es posible que suceda? ¿Cómo fue posible? Más cuando, no sé, nos enteramos quizá de que una persona lamentablemente se comía a sus dos bebés, ¿no? Decimos, es una bestia. O sea, de humano no tiene que nada. Por eso ahora nuestra tarea en el mundo contemporáneo es restituir lo humano en su integridad, a tal grado que cuando se manifieste lo más humano de la humanidad, ahí también resplandezca lo divino de la divinidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ujú. No tengo que mermar, no tengo que mutilar, no tengo que renegar de mi naturaleza humana. La tengo que asumir por completo y transfigurarla con Cristo, en Cristo y por Cristo. De hecho, con su ayuda. Porque a veces también tenemos, creo yo, una cierta tentación a suponer que, que para ser cristiano o alcanzar el cielo, como que tengo que despojarme de muchas cosas humanas. Como que tengo que mutilar mi naturaleza para que pueda, ¿no? Alcanzar la salvación. No, no se trata de mutilar, se trata de reformar mi naturaleza. De tal manera que así como Dios se hizo humano, yo como humano me haga Dios como Él, enterito, enterito. Por ejemplo, a veces suele ser común que humanamente sintamos cosas, cansancio, fastidio, hartazgo. Y como que digo, no, 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 es que me debo de sobreponer y esto, no, no somos máquinas, somos humanos, con todo lo que implica, con su respectiva complejidad. De tal manera que si hemos de llegar al cielo, lo vamos a hacer humanamente, no inhumanamente. Cuando el Señor desde el Antiguo Testamento dice, por ejemplo, misericordia quiero, no sacrificios, lo que le está pidiendo es lo más básico, sean humanos. Cuando pide que asistan al pobre, al necesitado, al enfermo, al desnudo, está pidiendo actos genuinamente humanos. Es más, hay videos actualmente en redes sociales, Instagram o TikTok, donde vemos gestos humanos que nos conmueven el corazón. Una persona que de repente le compra comida a un indigente y se sienta a comer con él. Y decimos, wow, ¿no? Hasta a veces el título es, recuperando la dignidad humana o la ilusión en la humanidad, etcétera. O sea, no se necesitan cosas extraordinarias, sino cosas genuinamente humanas. Por eso es que tenemos que tomarnos muy en serio lo humano, porque cuando lo humano alcanza su plenitud, lo divino hace acto de aparición. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, podríamos decir que santos como por ejemplo Santa Teresa de Calcuta, el mismo Papa Francisco y unos cuantos más
alcanzaron su naturaleza humana y divina. Claro, claro. Y por eso nosotros hemos caído en un error. Hemos considerado que para llegar a Dios tengo que desprenderme o apartarme de mi naturaleza humana, que tengo que ir en contra de mi propia naturaleza. Y no es verdad, ¿no? Por ejemplo, considerando que el sexo es una especie de mancha o impedimento para llegar a él, cuando es el sexo mismo el medio a través del cual Dios viene a este mundo. ¿Qué es el útero? ¿Qué es el útero? ¿No es la vagina? ¿No es la vagina de la mujer? ¿No es el sexo femenino? ¿Qué nos dice eso? Que el sexo tiene un propósito, dar a luz hijos de Dios. Pero para que haya hijos de Dios, primero tiene que haber humanos verdaderos. Por eso hoy necesitamos cultivar la humanidad. Cuando uno cultiva la humanidad, uno ya va en el camino de la santidad. No son paralelos, están hermanados, van entrelazados. No es que, por ejemplo, vamos a pensar, yo le dijera a mis niñas que para ser santas tienen que dejar de llorar o no tienen que sentir cansancio. Mejor que me quemen en una hoguera, a mí, por hereje. Ujú. No, tienen que abordar, recorrer el camino de lo humano, porque es este camino el que nos conduce al encuentro con lo divino, porque ese es el camino que Jesús ha instaurado. Por eso él dijo, yo soy el camino. Él es. No nos dijo, a ver, tienen que, por ejemplo, anular en ustedes la necesidad de sueño o dejar de sentir hambre o deben dejar de parpadear 40 años o un estornudo y estás condenada. No, el camino es a través de lo humano en cuanto tal, de lo más humano de la humanidad, de lo que cultivamos desde la primera infancia. Esa nobleza, ¿no? Esa amabilidad, esa dulzura, ese buen corazón. El recorrido está trazado. El problema es que nosotros muchas veces lo queremos ciertamente, ¿no? Como evadir. Por eso dice San León Magno, nosotros no afirmamos que la bienaventurada Virgen María haya concebido un hombre sin la divinidad, que creado por el Espíritu Santo haya sido asumido después por el Verbo. Esto lo condenamos. Y lo condenamos justa y merecidamente en Nestorio, por ejemplo, que lo proclama públicamente. Y el seguidor después de Nestorio era un tal Eutiques. Dice, por el contrario, nosotros, ¿qué hacemos? Profesamos a Cristo, Hijo de Dios, Dios verdadero, nacido de Dios Padre sin comienzo en el tiempo y hombre verdadero, nacido hombre de una madre, llegada a la plenitud de los tiempos. Y decimos que su humanidad, por la que el Padre es mayor, no quita nada a su naturaleza divina, que es igual a la del Padre. Por eso mismo, lo humano y lo divino son la única persona de Cristo. Y aquí está la clave. Por eso el ser humano está llamado a ser persona. ¿Qué significa ser persona? La persona es la conjugación de lo humano y lo divino de manera plena, profunda y total. Eso es persona. Y eso no se adquiere de inmediato. Alguien puede comportarse
humanamente. Pero no es a lo que estamos llamados. Estamos llamados a ser personas, a alcanzar esa dignidad, ¿no?, a la que hemos sido convocados y además dirigidos por Cristo mismo. Ser persona es lograr, digamos, abrir un lugar donde lo humano y lo divino se conjugan, se vinculan, se unen sin confusión. Ese es el misterio. Por eso nuestra tarea en estos tiempos es precisamente llegar a ser personas. No basta con ser humanos, sino ser personas. Cuando Jesús dice, ¿no?, perdona a tus enemigos, da al que te pide, está hablando del ser persona. Por eso este concepto de persona es un concepto estrictamente cristiano. Es decir, con toda la implicación que tiene, es cristiano. Es, digamos, Cristo quien obliga, ¿no?, a la humanidad a reformular la concepción que se tiene de la propia naturaleza humana. Lo humano esconde un propósito más elevado: ser persona. Ser persona. Porque la persona, repito, es justo la unión de lo humano y lo divino en plenitud y sin confusión. Por eso ahí donde hay una persona, ahí está Dios. Por eso Cristo dirá, el que me ve a mí, ve al Padre, porque Cristo era una persona. ¿Se entiende? Por eso repito, hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Pues retomar el cultivo de lo humano, restaurar lo más humano de la humanidad, que es lo que se ha ido perdiendo a grandes pasos. De una manera, si lo quieren ver así, devastadora. Pues pidámosle esta semana esa gracia a Jesús y a María, que nos conceda la gracia de ser personas, de ser genuinamente personas, o sea, seres donde lo humano y lo divino se han unido, donde lo humano y lo divino se han finalmente encontrado. ¿De acuerdo? ¿Mm? Pues con esto terminamos entonces esta exposición de San León Magno. Todavía no acabamos con él, todavía nos falta un poquito, yo creo que nos faltará una exposición más. Y terminaríamos y ya daríamos inicio con Fabrice Ayash. Pero al menos con esto de San León, ¿no?, sigámoslo como meditando en el corazón para que dé mayor fruto. Bueno, pues les agradezco mucho su acercamiento, su acompañamiento. Marisol, un fuerte abrazo para ti. Elizabeth, Paola, Clara, qué gusto que hayan estado esta noche. Mañana les envío la grabación y que Dios les acompañe, les bendiga y les libre de todo mal. Que tengan muy buena noche y un muy buen descanso. Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. profesor. Que usted también descanse. Ok, gracias. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, bye. Bye.